últimas horas, un juez federal en Boston determinó que la administración Trump actuó de manera ilegal al cancelar el estatus temporal de decenas de miles de migrantes que habían ingresado al país utilizando la aplicación CBP One, un mecanismo, como ustedes recordarán, porque lo hemos conversado infinidad de veces en nuestro programa, que fue implementado durante la administración del presidente, el expresidente Biden, para organizar el ingreso de personas a través de puertos de entradas. Mientras este fallo pues abre un nuevo capítulo en las batallas legales sobre inmigración, otro tema, como se los comentaba en el corte anterior, el futuro de la ciudadanía por nacimiento, un principio que durante más de un siglo ha estado entonces respaldado por la decimocuarta enmienda de la Constitución. Hoy el presidente Trump va a la Corte Suprema. Vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Guillermo Nolivos. Bienvenido, abogado. Un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Buenos días. Hola Laura, buenos días. ¿Cómo está? Cafecito ¿Dónde en está el mano. cafecito en mano y té en mano, abogado? Ujú. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Abogado, cuénteme, a ver, ¿cómo vamos con las noticias? Ahora un juez federal de Boston ha determinado que la terminación de este estatus temporal de inmigrantes que había utilizado la aplicación CBP One fue ilegal, porque dicen que el gobierno no justificó adecuadamente dicha cancelación. ¿Y qué viene ahora entonces con esta situación? Bueno, lo que la juez ordenó es que tiene que reinstaurar el estatus a todas esas personas. Ahora habrá que ver cuál va a ser el tiempo que esas personas van a volver a tener estatus legal, ¿verdad? Porque si mal no recuerdo, creo que les daban un año Sí. de parol cuando entraban. No, dos Entonces, si les años. De parol 2 años. humanitario, 2 años, sí. El de paro humanitario cuando entraba por el aeropuerto, 2 años, pero creo que CBP One también Por eran 2 años por creo un que ahí año. sí creo que por un año tiene razón, tiene Ujú. razón. Entonces, habrá que ver, bueno, cuál va a ser el tiempo que estas personas tenían adicional, ¿verdad? Para que se los vuelvan a reinstaurar y entonces no estar sujetas a deportación. Porque acuérdate que qué es lo que estaba pasando, que al eliminar la CBP One, entonces las personas quedaban sin ningún tipo de respaldo si no habían introducido algún tipo de aplicación con las autoridades migratorias, ¿verdad? Una solicitud de asilo, una solicitud familiar. Entonces, lo que este juez está diciéndole es que, mire, usted esto lo hizo de manera incorrecta y por lo tanto, tiene que restaurar el estatus anterior para que estas personas puedan gozar de ese estatus o de lo que le quedaba de tiempo de ese estatus. Abogado, ¿qué pasa entonces con las personas que están todavía en el país y que habían recibido esas notificaciones de que su estatus sería cancelado? ¿Qué pasa en este momento? Bueno, habría que ver qué acciones va a tomar el gobierno, si va a introducir una medida de stay, lo que se conoce como un stay de la decisión del juez, o sea, una pausa mientras apelan, mientras van corriendo al tribunal de apelaciones, para que dejen sin efecto la decisión del juez inferior. Todavía hay tela que cortar aquí. Claro. Claro, ahora, miles de migrantes que utilizaron este programa ya, por otra parte, salieron del país voluntariamente o fueron Ajá. deportados después de recibir, o sea, es la otra cara de la moneda, después de recibir estos avisos de terminación de su estatus. ¿Estas personas pudieran beneficiarse de este fallo o reclamar algún tipo de revisión de su caso? Bueno, siempre hay posibilidades de revisión, ¿ok? Habría que ver si existe la posibilidad de que un reclamo de estos en una corte federal pueda hacer y obligar al gobierno a que regrese una persona que fue expulsada de manera incorrecta del país. Por otra parte, también tenemos la noticia el día de hoy que la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchará argumentos en un caso que podría definir el futuro de la ciudadanía por nacimiento. El presidente Trump va hoy a las 10 de la mañana a la Corte Suprema. ¿Cómo se vislumbra este panorama? ¿Cómo podrían quitar entonces la ciudadanía por nacimiento, abogado? Habrá que ver los argumentos, Ujú. habrá que ver, sí, porque en los argumentos es que tú te vas a dar cuenta cuál es la postura de cada magistrado, ¿ok? Y entonces eso te da
como una guía de Ok. cuál va a ser el posible resultado. Acuérdate que hoy no vamos a tener resultado y simplemente son argumentaciones, ¿verdad? Va a estar el abogado de gobierno junto con los abogados que hayan demandado al gobierno, que van a argumentar entonces el por qué deben de eliminarlo o el por qué deben de preservarlo. Y veremos cuáles serían las posiciones de los magistrados. Eh, ya sabemos que habrán dos posiciones que estarán a favor del gobierno, que será la del juez Alito y el otro juez que se me escapó ahorita el nombre, Terrence, el juez Terrence, que son aférrimos personas que apoyan al gobierno de Trump. Claro, abogado, yo vine hoy con muchas dudas y tengo otra cosa que preguntarle. Me llama la atención algo que ocurrió esta semana y seguramente usted lo supo, de una señora que contrató en Maryland a unos obreros, como los conocemos nosotros, llamó a ICE para que detuvieran a estas personas. ¿Es tan fácil hacer esta llamada para que se lleven detenidos a unas personas que tienen o no tienen estatus, independientemente de cuál sea su condición migratoria? ¿Es tan sencillo levantar el teléfono y decir, mire, vengan a buscar a esta gente? Bueno, existe, Laura, un teléfono donde tú puedes llamar y denunciar actividad migratoria ilegal, ¿ok? Una persona que tú sepas que está trabajando ilegalmente, una persona que no tiene estatus migratorio. Sí existe un teléfono. Lo que es sorprendente es la rapidez con que estas personas actuaron, ¿verdad? En ese momento. Aparentemente, por lo que estaba leyendo en la noticia, esta persona estaba llamando insistentemente a las autoridades para, eh, para que luego que le reparara, porque creo que le estaban reparando el techo Sí, de su casa. sí. Entonces, luego que le estaban reparando el techo de su casa, para no pagarles, ¿verdad? Por el trabajo, empezó a llamar a ICE para que se los llevaran detenidos. Y creo que la mayoría eran guatemaltecos, si Sí. mal no recuerdo. Este, mm, es bárbaro, de verdad, ver que gente tiene ese tipo de calidad humana, ¿verdad? Esa Mm. poca calidad humana, de que simplemente por no querer pagar el precio de la reparación de un techo, se amparan en las autoridades, ¿verdad? Para que se lleven detenido a estas personas que estaban haciendo un trabajo honesto. Es decir, que entonces sí existe un número de telefónico donde se puede llamar Ujú. libremente cualquier ciudadano, independiente incluso de cuál sea el estatus de la persona que está llamando. O sea, no hay manera de que haya un registro de la persona que esté llamando, así sea por maldad, abogado bueno, porque es que una persona que haga este tipo de acciones, pues, a ver, no hay Pues consecuencias. bueno, la consecuencia la señora la sufrió porque ahora está en todos los medios Claro, pero porque y quiso, no, porque no quiso pagar el trabajo que estaban haciendo el estas trabajo que estaban personas, haciendo ¿no? las personas. Claro que Pero sí. cualquier persona Eh, puede llamar a un teléfono de ICE a decir, estas personas aquí están incumpliendo, no están trabajando, lo que sea. Wow. Sí, tú puedes llamar y decir, mire, tengo sospecha de que hay una persona que está trabajando en el jardín de la casa del frente y la persona no habla inglés y pienso que no es una persona que debería estar en el Wow. país. Entonces, por favor, investiguen y pudiesen, pues, investigar. Claro. Hay casos de casos, hay personas que llaman en relaciones matrimoniales, donde el cónyuge que es ciudadano americano llama a las autoridades para reportar a su otro cónyuge cuando sabe que la relación está yéndose por el caño. Y, Mm. y, es efectivo porque llegan. Llegan, Wow. sí, exactamente. O sea que alguien Sí, que quiera hacerle una maldad a otra persona va, llama a la ICE y dice, vayan por él. lo que pasa Abogado. es que en este momento, como ICE tiene bastante presupuesto, entonces sí da tiempo a a atender estas llamadas. Claro, Anteriormente, eso tardaba muchísimo tiempo. claro. Claro.
Bueno, abogado, gracias por la información. Vamos entonces ahora con las noticias, míreme a mí, con las preguntas de... Ay, le quería preguntar otra cosita. ¿Usted debe tener alguna información bajo la manga que conversamos y que salió en estos días y yo dije, el abogado seguro lo sabe? ¿Ha pasado algo en últimas noticias que yo no sepa? Bueno, como decimos, como sí, calientico del horno, Ajá. ya se reanudaron las emisión de decisiones en casos de asilo, ¿ok? Oh, eso es una buena noticia. Eh, entonces sí, ya las personas que están solicitando asilo de las nacionalidades que no se consideran como peligrosas de alto riesgo, puede entonces recibir una decisión en sus solicitudes de asilo una vez que son entrevistadas. Todavía 39 naciones se encuentran excluidas, entre ellas Cuba y Venezuela. Bueno, abogado, los tiempos ahora, ¿cuáles serán? ¿Serán los mismos 11 años que tiene a lo mejor una persona esperando por decisión o le metieron presupuesto para más agentes para poder revisar estos casos? Bueno, asumimos que los tiempos van a ser más decentes, ¿verdad? Ok. 15 días, un mes, 2 meses. Pero todas esas personas de otras nacionalidades, colombianos, peruanos, ecuatorianos, de las islas, que hayan brasileros que hayan solicitado asilo, pues ahora sí les empezarán a llegar sus decisiones, sean aprobaciones o que sus casos sean referidos a la Corte de Inmigración. Y por otra parte, me disculpa la gente de la audiencia, pero seguramente esto también le va a interesar. Todo lo que conversamos con el abogado les interesa. Pero María Elvira Salazar propuso que se reactiven las naturalizaciones para cubanos y venezolanos. ¿Es posible que esto veamos una respuesta Mm. pronto ante esta solicitud? Por ser, Bueno, digamos, una congresista que lo estaba solicitando. bueno, esperemos que se le sumen otros congresistas, ¿verdad? Y que en la Casa Blanca Mm. oigan ese reclamo y que empiecen entonces a levantar las moratorias en este tipo de aplicaciones y puedan entonces ciudadanos venezolanos, cubanos que están esperando por su ajuste de estatus, por su naturalización, puedan nuevamente, puedan continuar con su proceso. Igualmente, tengo entendido que la ley de ajuste venezolano Va avanzando. va avanzando en el Congreso y creo que la representante Salazar va a proponer que se haga un voto en la sala abierta, ¿verdad? De la Cámara Baja, para que luego, si es aprobada, suba a la Cámara Superior, la Cámara de Senadores, y ahí se haga el voto también de esa ley. Bueno, esperemos que tengamos buenas noticias después de tantas malas noticias que hemos tenido lamentablemente con el sistema migratorio. Ahora sí vamos con las preguntas de la audiencia. Y una persona pregunta por aquí, ya nos envía, dice, ¿cuánto tiempo se debe esperar para una aprobación tras recibir el formulario I-7976, asistir a la cita de huellas? ¿De cuál petición o solicitud nos está hablando el amigo? Es importante, Bueno, ¿verdad? amigo José, envíenos cuál es ¿Cuál la es la petición? petición. Amigo José, envíenos cuál es Ujú. la petición porque no sabemos, no nos dio más detalles. Dice, mi esposo envió la renovación de su visa hace un año y aún no le llega el permiso. ¿Es normal que este trámite tarde tanto tiempo? Bajo esta administración sí se están demorando bastante las renovaciones de las visas U. De gracias a Dios que no está en la Corte de Inmigración, porque si estuviese en la Corte de Inmigración, el juez no le da un tiempo de espera para recibir la aprobación. Si una persona obtuvo la residencia con abogados de bajos recursos, ¿puede cambiar de Ajá, abogado para el proceso de renovación? Claro que sí. Allí están los teléfonos del abogado Guillermo claro que Domingos. Yo sí. siempre se lo digo para tener entonces un escenario más claro. Recuerde que lo barato sale caro y no siempre es bueno. Así que le recomendamos entonces que vaya con las asesorías legales y personalizadas de nuestro abogado de inmigración, nuestro Ahí abogado están de los cabecera. teléfonos, a este lado. Allí tienen los teléfonos para que puedan comunicarse aquí y tener, o aquí, Aquí, y tener aquí. una mejor asesoría. Pero igualmente, abogado, ¿es posible entonces hacer este cambio?
Claro que sí, la ley permite que tú puedas escoger el abogado de tu preferencia para cada tipo de representación legal, para cada tipo de caso. Y si tú durante un proceso no te sientes contento con tu abogado, ¿verdad? Siempre puedes cambiar para otro abogado de tu preferencia. Entonces, bueno, y tienes nuestros números, ¿verdad? Ahí están. Este, nos puedes llamar y hacer una consulta para ver en qué podemos ayudarte. Que así sea. Además, la primera consulta siempre es gratis, ¿no es así, abogado? Entiendo o no. Bueno, dependiendo de los casos, Ok, algunas consultas son gratis, otras consultas son cobradas, claro. dependiendo del tipo de caso. Ujú. Claro, claro. A ver, por ejemplo, estas consultas son gratis porque el abogado Guillermo Nolivos nos está haciendo aquí el favor de ayudarnos y de estar con nosotros para que usted pueda entonces aclarar sus dudas y posteriormente ir con el abogado como siempre Claro, le si, recomendamos. si la persona plantea su pregunta online aquí en el programa, pues entonces sí le hacemos una Con todo gusto. consideración. Con todo gusto, si su pregunta sale sorteada entre las que está leyendo Laura, entonces con mucho gusto Sí, porque hay le algunas que hacemos su no se consideración. entienden, abogado. Hay personas que escriben allí y para leerlo al aire es complicado. Pero bueno, ¿qué trámites siguen después de recibir el permiso de trabajo bajo la categoría C14 cuando ya están por cumplirse los 2 años de vigencia? C14, creo que es la categoría por parol, si mal no recuerdo. Si es por parol, ya tú no lo puedes renovar. De todas maneras, déjame aquí averiguar en mi chuleta, ¿verdad? Ujú. Sí, porque son Sé que tantas, tantas son tantas normas, categorías y exactamente, tantas categorías. categorías y tantas normas que C14, EAD. normal que se olviden, abogado. Ujú, Seguimos por aquí, bueno, saludando, le mandan bendiciones. Muchísimas gracias, ujú. abogado, por todo lo que hace todos los miércoles por nosotros. Nos encanta esta sección, dicen por aquí. Saludos, María, bendiciones. Saludos, María Eugenia, también. Bueno, mientras el abogado busca su chuletica, sí tenemos la información. Sí tenemos la información. Es para personas que les han otorgado algo que se llama Defer Action, ¿ok? Ok. Este, mm, Generalmente lo que requeriría para renovarla es que si el Defer Action se venció, es que le hayan dado una renovación de esa acción diferida. Eso es lo que se llama Defer Action, acción diferida. Acción diferida, ¿qué significa? Acción diferida significa que el gobierno se compromete a no tomar acciones en contra de la persona. Acciones, por Ok. ejemplo, de remoción del país. Entonces, una acción diferida típica, pero que no entra en esta categoría, es los jóvenes que tienen DACA, ¿ok? El principio detrás de DACA es una acción diferida. Lo que pasa es que se conoce como DACA, pero también hay otras categorías de personas que pueden conseguir acciones diferidas y entonces les otorga un permiso de trabajo por 2 años. Abogado, ¿por cuánto tiempo es válido el examen médico requerido por UCIS? Creo que el examen médico, si tú lo entregas dentro de los 6 meses que se hizo, no tiene vencimiento, ¿verdad? Habría que saber si la persona entregó el examen a tiempo, ¿ok? Ok. Porque eso es lo importante. Em, si la persona nos puede dar más detalles, Ok. de cuándo lo introdujo, etcétera, etcétera, para saber si está Bueno, a tiempo o no. señor Manuel, envíenos por favor por cuánto tiempo tiene este examen de acuerdo a bueno, sí, sus tiempos de entrega, ¿no? Ujú, A ver, mi esposo tiene una sí. petición de su hermano desde el 30 de abril de 2001 y es de México. ¿Ya puede iniciar el ajuste de estatus? Ok, ¿cuál es la categoría? Hermano de ciudadano americano. Sí, tiene una petición de su hermano desde 2001, Ujú. imagínense, y es de Desde el México. 2001 de México. Ok, si la persona se encuentra en México, ya pudiese hacer su ajuste de estatus, puesto que ellos están revisando los casos del 2008. O sea que esta persona ya hace rato podía haber iniciado su proceso para venir a Estados Unidos como inmigrante permanente, como un residente permanente. ¿Es posible viajar con el permiso C14 y la licencia de conducir?
Depende de a dónde va a viajar, ¿no? Depende de dónde va a viajar. Si es internamente y tiene su Real ID, puede viajar, ¿verdad? Montarse en un avión. Pero si es para fuera de Estados Unidos, pues tiene que pedir un permiso especial. Ok, sí, y como siempre Ujú. usted dice, es mejor en estos casos, si no es una emergencia, no Evitar alborotar viajar. al avispero. Sí. Bueno, aunque pienso que ya las personas de ICE se retiraron del aeropuerto porque las personas de los agentes de TSA ya están siendo pagados nuevamente. Sí, sí, correcto. A ver, mi mamá se quedó en el país tras entrar con visa y yo realicé la petición por ella. ¿Qué consecuencias podría haber? Ok, me imagino que la persona es ciudadana americana y está Sí. pidiendo a su mamá. Consecuencias, bueno, no debería haber consecuencias, sino que, bueno, eventualmente le van a otorgar su residencia permanente. Ujú, Sin embargo, es difícil hacer predicciones con este gobierno. Todos sabemos, y aquí lo hablamos todos los miércoles, ujú, de las arbitrariedades que se cometen, ¿verdad? Por este gobierno. Cuando van personas a entrevistas de ajuste de estatus, son detenidas. Entonces, bueno, hay que tener cautela. Le recomiendo que vaya con un abogado cuando le llegue la cita a su mamá para ajuste de estatus, eh, para que de alguna manera, pues, si se llega a presentar algún tipo de problema, por lo menos el abogado pueda tomar nota de qué es lo que está pasando y luego se tomen acciones respectivas si es que ocurre una detención en la entrevista. abogado, fíjese esta pregunta. ¿Cuándo se tiene previsto levantar la pausa para las visas de residentes de los 75 países afectados? Bueno, nuevamente, habrá que ver cuándo el gobierno, creo que son 90 días desde que Sí, pusieron la pausa, hacen una revisión. hace una revisión, pero como lo que el gobierno está el Alegando, 30 de ¿cierto? marzo, el 30 o el 31 de marzo emitieron un comunicado diciendo que estaban avanzando en sus políticas de actualización y de mecanismos para determinar la peligrosidad de aplicantes, ¿verdad? Acuérdate que ellos están alegando que muchos de estos países o son abusadores del sistema o Ujú. son, o son personas que no se puede verificar, ¿verdad? Si son un peligro o no para la nación, pero que ya venían avanzando en el proceso de determinar si las personas son un peligro o no para la nación, si las personas han abusado del sistema. Así que bueno, quizás en los siguientes meses va a haber un levantamiento de esta medida, de esta proclamación presidencial, y puede ser que se reanude el trámite de visas de inmigrante para estas personas. Mi esposo tiene un castigo de 10 años y lleva más de 9 años en Ciudad Juárez, en México. Debe solicitar dos perdones. ¿Qué posibilidades hay en su caso? Bueno, si va a querer entrar antes de los 10 años del castigo, va a tener que pedir unos perdones, claro que sí. Un perdón I-112 y otro perdón por tiempo ilegal, si permaneció aquí ilegalmente. Ahora, si espera los 10 años, por lo menos los perdones ya no tendría que pedirlos porque ya cumplió el periodo de castigo, así que esperar un año más para que no tenga que introducir todos esos perdones. Ahora, mi esposo ganó su caso de inmigración hace 4 años. ¿Cuánto tiempo suele tardar el proceso para que le otorguen la residencia? 4 años es bastante. 4 años es bastante. ¿Y cuál es el caso de inmigración que ganó? Claro, depende, eso Este, depende. depende, sí, cuál fue el caso de inmigración que ganó, porque si es por asilo, al año puede empezar a solicitar la residencia permanente. Si es una visa U, sí puede ser 4 años de espera. Ok, perfecto. Mire, ha sido Entonces, restablecido, y creo que esta persona, ha sido restablecido el programa de parol humanitario tras las recientes pausas. Mm, mm. no, el programa de parol humanitario tengo entendido que no ha sido restablecido. Y creo que tampoco lo hará, al O menos sea, esta, sí, existe, administración. existe, existe parol humanitario,
como una medida especial, ¿verdad? Para una persona que tenga una emergencia que necesite entrar a Estados Unidos. Eso existe todavía, pero no tenemos el programa que instauró Biden para las cuatro nacionalidades, ¿te acuerdas? De Sí, Cuba, Haití, sí. Venezuela y Nicaragua. Entonces, ese programa ya no lo tenemos. Otra persona dice, ¿qué pasará con nuestros permisos de trabajo que fueron dados por concluidos? Bueno, si la decisión de la juez es restaurar, ¿verdad? A todas estas personas que se les eliminó su estatus migratorio de manera arbitraria, entonces deberán de reactivarse. Perfecto. Ahora, una persona que ingresó por aeropuerto y tiene una solicitud de asilo en curso, ¿puede viajar en avión hacia otra ciudad dentro de los Estados Unidos? Claro, Mm. si tiene su Real ID, no hay ningún problema. Aunque bueno, nuevamente estamos en tiempos bastante complicados, ¿verdad? Con esta administración. Entonces, pues en cualquier momento pues puede haber un encuentro con ICE y bueno, dependerá de qué es lo que resulta de ese encuentro. Bueno, abogado, esperemos que sean buenas noticias. Abogado, se nos pasó el Ciertamente. programa rapidísimo. Oye, ¿verdad que sí? Rapidísimo, entre todas las dudas que yo tenía y las dudas de la audiencia, pues el programa se va súper rápido. Muchísimas gracias por despejar nuestras dudas y ya usted sabe que si tiene alguna duda, igualmente allí tiene los teléfonos del abogado Guillermo Nolivos para asesorías Ajá. legales personalizadas directamente con él o con todo su equipo que está altamente capacitado para llevar su caso y para atenderlo siempre que usted lo necesite. Mil gracias, abogado. Que tenga un miércoles maravilloso y nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Feliz miércoles para todos. Cafecito en Salud. mano. Salud Mm, y y buenos feliz resto días. de la semana y buenos días. Y nos vemos como siempre el miércoles que viene con sus preguntas. Así que atentos, vayan anotándolas y Ajá. transmitiéndolas que Laura las va guardando allí. ¿Ok? Laura y el equipo de producción que hace un trabajo excelente Definitivo. para poder llevarle a usted todas las dudas de nuestra audiencia y siempre tenerlas aquí recopiladas. Mil gracias. Feliz miércoles, abogado. Gracias por todo. A la hora. Feliz miércoles.